Vamos, otra remontada épica del Barcelona, en esta ocasión en la Champions, y nuevamente 4 partidos en el nuevo Camp Nou, 4 victorias. Hemos ganado todos nuestros partidos en el Camp Nou y hoy era un día especial también porque volvíamos a la Champions en nuestro estadio. Hablando del partido en general, el arbitraje tuvo algo extraño. Hubo una acción clarísima de Eric García que era de amarilla y no se pitó. Luego, en los saques de banda, muchas veces era o para el Frankfurt y se le terminaba dando al Barça, otras veces era para el Barça y se le terminaban dando al Frankfurt. Algo irregular por este aspecto. Un árbitro bastante permisivo el día de hoy en cuanto a las acciones de juego. Y de cierta forma fue para ambos lados, porque el Frankfurt también tuvo una que otra jugada que podría haber sido amarilla y no se pitó. Por ende, por este aspecto, un arbitraje parejo para ambos a pesar pues de estos errores. Por otro lado, perdemos a Lamine Yamal para nuestro próximo partido de Champions. Vio la tarjeta amarilla el día de hoy. De hecho, salió molesto del terreno de juego porque Flick lo sacó al minuto 88, cosa que no entiendo. Íbamos 2-1, minuto 88. No vas a tener a Lamine en el próximo partido de Champions. Si el rival te empata, vas a querer un jugador como Lamine para ir a buscar el tercer gol. Y no entendí la verdad el cambio de Flick. Quizás pensando en la liga, no sé. Pero en este momento lo que importaba, y como él mismo lo dice, que es siempre ver la competición o el partido en el que estás. Y ese para mí requería más tiempo de Lamine Yamal. Hoy un Lamine que no vio gol, pero vio asistencia en uno de los 2 goles del Barça. Un Barça que sigue teniendo esas carencias en defensa. De hecho, hoy volvimos a encajar un gol. No inicio del partido, pero sí allí en los primeros minutos, cerca de los primeros minutos. Y nuevamente fue por un tema defensivo. En esta ocasión no fue Koundé como en el partido anterior. De hecho, Koundé se ha redimido el día de hoy y han marcado un doblete. Nos dio la victoria, de hecho, el día de hoy. Pero sí que fue un error de posicionamiento de Balde, que partió tarde a realizar la cobertura en defensa. No llegó a tiempo a donde estaba Nauf, que era el delantero que nos anotó el gol. Este Nauf, cuando vio que Balde venía llegándole, lo que hizo también fue una especie de amaga hacia la izquierda para terminar de batir a Balde y patear directo a portería, donde Joan García la verdad es que no tenía nada que hacer. Se le recrimina que por qué no salió un poco, pero en una jugada como esta, si Joan García hubiese salido, Van le anota un gol de cucharita y también hubieran dicho por qué adelantó así. Por ende, era una jugada donde él no tenía mucho que hacer y fue el primer gol del Frankfurt. Luego, un Frankfurt que la verdad estaba muy, pero muy defensivo. Había momentos donde había hasta 7 jugadores en la línea de defensa y después de anotar el gol, más todavía. El Barça hacía lo que podía con lo que teníamos. Sigo insistiendo que Lewandowski, a pesar de que hoy en el segundo tiempo se le vio un poquito más, para mí no está al nivel ahorita mismo como para ser titular en el Barça. Me parece más un jugador como para tenerlo de revulsivo y que nos pueda aportar algo de peligro los últimos minutos de partido. De hecho, cuando entró Ferran Torres en el segundo tiempo se notó mucha, pero mucha velocidad en el ataque. Si bien no tuvimos gol, sí que sentía que había más peligro. Además que Ferran, al estar más joven, ser más rápido, lograba seguir esas coberturas o esa presión que estaba marcando constantemente Rafinha, el mismo Pedri, el mismo Lamine, en el ataque sin el balón. Y ya que menciono a Pedri, también un partidazo de Pedri hoy. En el primer tiempo donde íbamos perdiendo, a Pedri lo veías como defensa central en la mitad de la cancha, lo veías atacando en los extremos, en los laterales. Pedri se ve por todo el campo. Y para mí, a pesar de que no anotó los goles hoy, es uno de los MVPs del partido. Hablando de MVPs, Koundé fue quien anotó el doblete que nos dio la victoria hoy. Como les decía, se ha redimido de esos errores tan garrafales en nuestro último partido de liga que casi nos cuesta caro. Y más que errores, fueron actitudes como pasotas o actitudes como de que se le iba la onda en pleno partido. Hoy no se vio eso. Se vio muy enchufado con el resto de compañeros e incluso durante el partido se veía hablando con Lamine Yamal de especie de movimientos
o jugadas que podían hacer por esa banda derecha. El primer gol de Koundé llegó luego de lo que fue una buena jugada del Barça. Luego de unos 3-4 minutos de que el Frankfurt tuviera una jugada clarísima de peligro en el segundo tiempo. De hecho, se volvió a repetir eso de que iniciando uno de los tiempos, llámese el primero o el segundo, el equipo rival te crea peligro. De hecho, tuvieron para anotar el 2-0. Afortunadamente, Joan García estuvo fino. La defensa logró detenerlo de último momento. Y, como dice el dicho, el que no los hace, los ve hacer. Y en este segundo tiempo, eso fue lo que ocurrió. El Barça sí aprovechó la jugada que tuvo. Fue precisamente con Koundé. Fue cerca de unos 3-4 minutos luego de esta acción de peligro que les mencionaba. Donde pues Rashford, que había ingresado en el segundo tiempo, mete un centro espectacular. Donde Koundé prácticamente solo ha tenido que empujar el balón con la cabeza y anotar el empate. A partir de aquí, el Barça parece que entendió que el partido estaba en juego aéreo y no en buscar esos pases entre líneas que, teniendo a 8 o 9 defensores rivales, eran súper complicados de lograr. Luego, a los poquitos minutos de esta acción, el Barça vuelve a anotar, en este caso el 2-1, nuevamente de cabeza con Koundé. En este caso, quien le puso el centro a Koundé fue Lamine Yamal, que le puso un buen centro. De hecho, Koundé prácticamente no tuvo que hacer nada más que empujar el balón. ¿Esto qué nos da a entender? Que el Barça, una vez cambiaste piezas claves en el ataque, logró jugar mejor. Y como les decía, Ferran puede no haber anotado gol el día de hoy, pero sí le ejercía un trabajo extra a los defensores rivales por encima de Lewandowski. Ojo, en este segundo tiempo Lewandowski estaba aportando más. Tuvo de hecho una jugada que pudo haber terminado en gol, pero Rashford no logró definir bien. Rashford tuvo también otra jugada de peligro que no logró definir. Por ende fue un encuentro que, a pesar de iniciarlo perdiendo, pudimos haberlo ganado ampliamente. Y es que, entre comillas, podríamos decir que tuvimos algo de mala suerte, porque el primer gol del Frankfurt llegó en su primer jugada de peligro en el partido. Entonces, el rival estaba aprovechando las que tenía y nosotros no. Buen partido en general del equipo el día de hoy. Han estado bien la mayoría. En defensa, el que no me terminó de agradar el día de hoy fue Balde. En la mitad del campo, siento que todos hicieron pusieron un poco de sí para sacar el partido, excepto Pedri, que para mí fue de lo mejor. Y en el ataque, sí que no entiendo por qué Flick optó por Fermín López como especie de extremo izquierdo, teniendo pues tantas opciones. Porque lo que hizo Flick hoy fue poner a Rafinha de media punta y a Fermín jugando más como extremo, o por lo menos eso fue lo que se vio el día de hoy. No lo acabo de entender teniendo a grandes jugadores como Rashford, que lo viene haciendo bien y lo demostró hoy en el partido cuando entró, o el propio Ferran, que viene de marcar un hat-trick en liga y que hoy demostró que también está para jugar como titular. Déjame en comentarios para ti cuáles son las carencias que sigue teniendo el equipo. ¿Piensas como yo que es problemas de defensa y de que la táctica ya no las han leído? ¿O piensas que es más que nada un tema de que descuidos específicos de X o Y jugador que nos terminan costando los encuentros? Nos vemos en la próxima.